Buenos días a todos sus oyentes y a ustedes. Bien, el tema es el temor que tienen las personas a donar órganos, ¿no? En vida y en muerte también, porque a mucha gente se le consulta a veces si una vez muerto donaría sus órganos y no todos dicen que sí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el temor que se puede hacer ahí? Bueno, hay muchas razones. Las más importantes tienen que ver con la desinformación que hay en la población sobre qué cosa es la muerte y qué cosa es la donación. La muerte, desde el punto de vista médico, legal y ético, es el cese de las funciones irreversibles del cerebro y de algunas otras estructuras del sistema nervioso central. Hace mucho tiempo, y esta idea está muy arraigada, se relaciona la muerte con el paro cardíaco. Y no es así. El corazón puede dejar de latir por algunos minutos y con maniobras de resucitación adecuada, mientras el cerebro no haya dejado de recibir oxígeno por más de 3 minutos, esta persona puede continuar viviendo. Es más, en las cirugías en las que se hace un cambio de válvula cardíaca o se hace trasplante de corazón, el corazón se detiene, adrede, se saca, se pone un corazón artificial o un corazón de un ser humano nuevo, y esa persona sigue siendo la misma, con sus mismos recuerdos, sentimientos, emociones y proyectos. Lo que no se puede hacer cuando el cerebro muere. El cerebro muere y no existe ningún dispositivo artificial o trasplante que pueda reemplazar estas funciones y la persona muere. Esto ocurre antes, después o simultáneamente con la parada cardíaca. Cuando el cerebro muere y el corazón todavía está latiendo... Disculpe, señor Carvalho, ¿qué tenemos que entender como muerte cerebral? O sea que ya no irriga sangre el cerebro... Exactamente, ya no recibe sangre y por lo tanto deja de recibir oxígeno. Que no hay bombeo, ¿no es cierto? No es porque no hay bombeo, a ver, el cerebro al detenerse el corazón, suponemos, ¿no? Dentro de mi ignorancia, ¿no? Vamos a tratar de graficarlo. El cerebro está metido en una caja dura que es el cráneo. En esa caja dura no se pueden meter muchas cosas porque por su naturaleza ósea no se puede expandir. Entonces ahí está el cerebro, están otras estructuras más y le llega sangre que bombea el corazón. Esa sangre tiene que vencer una presión, con esa presión llega hasta el cerebro, le aporta oxígeno, nutrientes, recoge las sustancias tóxicas que ha producido el cerebro y las devuelve otra vez y se van estas sustancias al hígado y a los riñones para ser eliminadas, o a los pulmones en forma de CO2. ¿Qué ocurre? Cuando la presión dentro de la caja donde está el cerebro aumenta mucho. Es como si en esta habitación, cada uno de los oyentes imagínense una habitación que está atiborrada de cosas y le quiero meter más cosas. Llega un momento en que la presión dentro de la habitación excede la capacidad que yo tengo de seguirle introduciendo más cosas desde afuera. Entonces, cuando dentro del cráneo la presión aumenta mucho, la sangre ya no llega, se detiene en el camino, no puede llevar nutrientes, no le llega oxígeno al cerebro. ¿Y por qué aumenta esta presión? Porque hay un tumor, porque hay una hemorragia, porque le cayó una bala, una pedrada, se hizo un gran hematoma. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión, por ejemplo en el dedo, se nos hincha. Un tobillo se nos dobla, se nos hincha. El cerebro igualmente sufre una lesión, se hincha y aumenta la presión dentro de esta caja ósea, excede la presión que tiene el corazón para poder bombear sangre y ahí se detiene. En contadas ocasiones es posible en un ser humano hacerle alguna cirugía, un pequeño hueco en el cráneo para aliviar esa presión, y eso se hace, los neurocirujanos lo hacen. En algunas circunstancias, cuando la lesión en el cerebro no es muy grave y está ubicada en una zona en la que no daña demasiado al cerebro, los neurocirujanos entran y alivian la presión dentro del cráneo haciéndole un pequeño hueco, lo que hacían nuestros antepasados, las trepanaciones. O cuando se trata de un niño muy pequeño que nace con una enfermedad genética o hereditaria o que se formó en el útero de la madre
y el líquido dentro del cerebro no puede drenar y se acumula y el niño comienza a presentar un cráneo grande, se llama hidrocefalia. Los neurocirujanos pediatras instalan una sondita, un tubito plástico para que por ahí drene. Son las válvulas de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ocasiones es posible elevar la presión y salvar la vida de la persona. En otras ocasiones, cuando la lesión es muy grave, no es posible hacer esto. La presión evita que la sangre llegue al cerebro y el cerebro muere. Señor Carvalho, según el RENIEC, el 14% de la población que está en sus registros ha dicho que sí estaría dispuesta a donar un órgano. ¿Es suficiente esta decisión voluntaria del ciudadano o falta un filtro más, un trámite más? Lo que ocurre es que el DNI no necesariamente registra la voluntad de la persona. Muchas veces la persona ni es preguntada y el registrador pone lo que él cree, o de lo contrario la persona dice yo quiero ser donante y aparece un no en el DNI. Eso es muy común. O también puede cambiar de opinión, sea que era donante y ya no quiere serlo, o lo más frecuente, puso no, se informa bien, cambia de opinión y ahora quiero poner sí. Pero cambiar eso en el DNI es muy engorroso. Hay que pagar, hay que ir a hacer colas, hay que dedicarle tiempo. Entonces, para salvar esa situación, se han dictado leyes que permiten dos cosas. Si uno cambia de opinión, basta con decírselo a la familia, y la familia es testigo y se lo dice a los médicos. Segundo, si quiero dejar ya un testimonio escrito a modo de testamento, voy al Ministerio de Salud o a alguna de sus dependencias y suscribo un acta de donación. Entonces, lo del DNI es un referente, pero puede ser modificado en cualquier momento. ¿Y esta acta de donación, señor Carvalho, tiene la fuerza necesaria jurídica en caso la familia de esta persona se niegue? Sí, sí lo tiene. Manda sobre lo que digan los familiares. Pero, ahí siempre viene el pero, para evitar situaciones de conflicto que pudieran devenir en situaciones legales desagradables, o alguna prensa amarilla que levanta una serie de información en base a datos falsos, preferimos evitar cualquier choque con la familia. Finalmente, si la familia nos dice no, a pesar que el acta esté suscrita diciendo sí, respetamos esa decisión de la familia. ¿Cuántas operaciones se frustran por falta de donantes? Mire, por cada donación efectiva que nosotros tenemos, hay por lo menos 6 o 7 que dejan de hacerse porque la familia se negó. A pesar que el DNI diga sí, o a pesar que había un acta de suscripción diciendo sí. Y en los últimos tiempos, ¿qué tipo de órganos de personas fallecidas ya clínicamente han podido beneficiar a otros que no necesitan? El más común, el más frecuente siempre es el riñón, acá y en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, en nuestro país es el hígado. Lamentablemente hemos tenido en los últimos días varias donaciones efectivas y hemos podido salvar algunas vidas, pero no es suficiente. Hace pocos días, 4 días, hemos tenido que asistir a la pérdida dolorosa de un niño de 8 años porque no le llegó un hígado a tiempo. Se hubiera salvado. Tuvimos ocasiones. ¿Por qué no se pudo salvar con los órganos donados? Porque lamentablemente el grupo sanguíneo no coincidía, o el hígado de las personas donantes que habían fallecido no estaban en buenas condiciones para ser utilizados. Y esta criaturita, lamentablemente, por más esfuerzos que hicimos, falleció. Es un angelito que ya no está con nosotros. Y para evitar su eficacia, ¿cuál es el criterio que se aplica para destinar un órgano a la lista de espera? Bien, esto está supervisado por la Organización Nacional de Donación y Trasplante, la ONDT, que es una dependencia del Ministerio de Salud, la encargada de supervisar todos estos procesos. En el caso de los órganos vitales como corazón, pulmón e hígado, el criterio es la urgencia, la gravedad de la persona que va a recibir este órgano. Mientras más grave está, más prioridad tiene. Y eso se basa en datos absolutamente objetivos, no solamente en lo que el médico crea o piense. Hay parámetros que nos dan los aparatos, equipos o análisis de laboratorio que nos dice quién está más grave que el otro. En el caso del riñón es distinto. En el riñón
como existe la posibilidad de mantener a una persona viva mediante diálisis, podemos escoger al que se parezca más desde el punto de vista genético. O también podemos utilizar órganos de personas que han sido infectadas con algún virus de hepatitis y ponerle este riñón a otra persona que también ha sufrido hepatitis del mismo tipo. Va con su enfermedad incluida. Bueno, es un virus con el que ya estuvo en contacto y que no se va a enfermar con otro virus porque ya lo conoce, su organismo ya ha estado en contacto. Exactamente, así es. Claro. Ahora, no sé, a ver, se hablaba hace algún tiempo sobre los famosos traficantes de órganos, ¿no? Y aparecían por ahí gente locos. Bueno, hay historias que dicen que eran historias, pero hay cosas que también resultaron ciertas. Claro, lo peor que podemos hacer es negar, pretender tapar el sol con un dedo. Claro. Aquí en este país se han hecho, hasta hace pocos años, hasta hace poco más de 3 años, trasplantes ilegales, que no tienen que ver con asesinatos o secuestros para extraer contra la voluntad de las personas órganos o tejidos, no. Tiene que ver con la venta de partes del cuerpo. Es decir, una persona muy necesitada era contactada y decía: yo cedo mi riñón a cambio de un beneficio económico. Eso está prohibido por la ley en nuestro país y es condenable en prácticamente todo el mundo. Esas prácticas eran las que existían en nuestro país, estaban enraizadas en algunos lugares, pero ya no se hacen más. Las acciones de supervisión que está ejerciendo el Ministerio de Salud permitió tomar medidas correctivas, algunas de ellas bastante severas. Recuerdan ustedes que incluso alguna clínica fue clausurada temporalmente como resultado de estas acciones. Lo otro, los llamados pistacos o los secuestradores de personas, eso entra dentro de lo que es la imagenología popular, que no tiene ningún tipo de asidero legal. Por ejemplo, conversaba hace algunas semanas en esta mesa sobre un temor muy difundido entre las personas jóvenes. Si yo pongo sí en mi DNI, aumento el riesgo de que me secuestren y me saquen un órgano. Y la respuesta es: bueno, si hay una banda, si existiera una banda de delincuentes capaces de secuestrar a una persona, de asesinarlo, de quitarle una parte de su cuerpo contra su voluntad, ¿ustedes creen que estas personas se van a estar fijando en el DNI si dice sí o no para hacerlo? No, es absurdo. Podría suceder, a ver, vamos a ser un poco exagerados e imaginativos también, ¿correcto? Yo tengo mi DNI, caigo enfermo. En el hospital o en la clínica están necesitando urgente, a ver, un riñón o un corazón. El mío está fuerte, yo no tengo nada en el corazón. Exacto. Y revisa mis papeles y mi DNI, soy un donador. Ya. Entonces me puedo morir de cualquier cosa y ya tienen justamente, ya. No, está muy bien. No, está bien, está perfecto. Una persona sufre un accidente, va a una emergencia, requiere atención crítica, pero como el DNI dice sí, se le deja morir, ¿no? Ya. Más o menos, por ahí está yendo. Exacto. Bueno, eso no ocurre porque los médicos que atienden a las personas en estado crítico no tienen nada que ver con trasplante. No tienen ningún interés en que esta persona sea o no sea donante porque tienen otro tipo de actividad. Los que realizan trasplantes son equipos absolutamente independientes. En segundo lugar, está de por medio el consentimiento de la familia. O sea, nosotros no vamos a tomar órganos contra la voluntad de la familia. Así diga el DNI que sí. Entonces, le estoy explicando hace unos minutos, se pierden vidas justamente porque la familia dice no, a pesar que la persona murió. Miren, los médicos hacemos todo lo posible por salvar la vida de las personas. Y cuando ya no es posible, recién entonces se plantea la posibilidad de la donación. Si la familia dice no, es no. Hay de repente una mala política de promoción de la donación de órganos. De repente el motivar a la gente que tiene un ser querido que fallece y la consecución o la continuidad de su vida que esté ligada a otra persona a la cual le salva la vida de repente,
cuando se han hecho estos trasplantes, se conoce al donante, el receptor conoce a su donante y llegan a empatizar, a tener un grado de familiaridad o de amistad. Bueno, legalmente esto no puede ser informado. Ese es el asunto, ¿no? Accesoriamente, por circunstancialmente a veces se conocen, y la mayor parte de las veces las personas se sienten reconfortados, los familiares del fallecido, Obviamente. al saber que parte de su ser querido está viviendo en otra persona y que ese acto generoso le permite seguir haciendo una vida bastante útil. El caso más, digamos, humano en que he sido testigo fue de una pareja de donante receptor de corazón, en el que una persona muy joven fallece. Este corazón es empleado en una señora relativamente joven y los familiares, la madre de la donante conoció a la receptora y entablaron una amistad de muchos años. La receptora del corazón llegó a ser madre de familia, tuvo sus hijitos y han cultivado una amistad muy bonita durante mucho tiempo. Pero esto fue una cosa muy circunstancial.